blurradio.com. Y sobre este tema del orangután, bueno, esa es la descripción, esa es la denuncia que hicieron anoche inclusive parlamentarias que son del Partido Verde, cercanas o que eran cercanas al gobierno del presidente Petro. Respondiéndole a Catherine Jubinao, está diciendo el presidente Petro, defendiendo este tema de que van a pagarle rápidamente a clínicas y hospitales, a diferencia de lo que sucede hoy, que se están efectivamente retrasando los pagos. En la Casa de Nariño, informa Santiago Rincón. Hola Néstor, muy buenos días. Pues mire, casi que calcado a lo que acaba de decir aquí en Blue Radio el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cita precisamente ese trino de Catherine Jubinao, de la representante verde, que según lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, pues él no la considera, está dentro de los verdes verdes. Él dice que los verdes de verdad son los que han acompañado al gobierno nacional. Esa denuncia que hizo ayer durante el debate Jubinao, en donde precisamente sostiene que solo 15% de los recursos serían sujetos a auditoría. Y dice el presidente Gustavo Petro, así van repitiendo una u otra vez para instalar en la mente de las personas que es orangután, el que se les pague rápido a las clínicas, hospitales y consultorios por sus servicios prestados. Olvidan que hoy se paga con el dinero público por anticipado hasta un 100% del servicio sin auditoría alguna a clínicas privadas si estas son propiedad del mismo dueño de la EPS. Es así como se han robado la salud hoy, dejando una deuda de más de 23 billones a los hospitales que no son de su propiedad. Además, le mienten a la población porque en el sistema de salud que proponemos, todas las cuentas serán auditadas y contrastadas contra el tarifario de precios, es lo que dice el presidente Gustavo Petro, señalando nuevamente el tema de la integración vertical y defendiendo entonces ese artículo que, recordemos, fue presentado precisamente por los congresistas del Pacto Histórico y varios de otros partidos cercanos al gobierno nacional, Néstor. Gracias, Santiago. ¿Usted tiene de casualidad, Santiago, el trino del presidente Petro, el de los jets privados y los campos de golf? No, señor, no se lo tengo aquí a la mano, pero ya se lo busco. Vale, es que ese trino, Felipe, lo que demuestra es, el propósito es anti-EPS. El presidente se quedó con la imagen de los campos de golf, que era un campo de golf en realidad el del señor Palacino, ¿cierto? El de Saludcop, sí. El de Saludcop, el campo de golf que es en Villavicencio. Néstor. Señor. Sí, señor, mire, lo puso anoche, dice, ¿les parece orangután que a las clínicas y hospitales se les pague rápido por sus servicios prestados? Las y los quieren quebrados y el dinero público de la salud en jets privados y campos de golf. Fue lo que trinó justamente anoche cuando se hacía esa denuncia desde ese sector del Partido Verde que se ha opuesto a la reforma a la salud y que hoy es el sector que pide que la Alianza Verde se vaya a la independencia del gobierno nacional e incluso algunos que salga de su cartera el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, Néstor. Que no le van a entregar, por supuesto, esa cabeza, la del ministro Jaramillo, a los verdes. No, 8:25 claro minutos. Pero yo quedé tranquilo con la explicación que dio el ministro, Néstor, usted no, porque pues sí, yo oí ayer toda la discusión y seguí el debate en el Congreso. Por un lado va la explicación del ministro Jaramillo, pero por el otro lado va el texto aprobado. Bueno, entonces habrá que hacer la precisión. Por fortuna el proceso del proyecto todavía va por la mitad del camino y habrá que hacer la precisión para que lo que dijo el ministro sea lo que quede si es que finalmente se aprueba la reforma, que parece razonable porque lo que aparentemente quiere resolver la propuesta es pues que no haya esas deudas gigantescas que hoy tienen las EPS con las instituciones prestadoras de salud y que haya un mecanismo que facilite el pago de esas cuentas que duran a veces meses o años. Le hago solo una precisión. ¿Cuánta plata vías EPS manejadas por mafiosos, por clanes mafiosos, se han robado de la salud? Y entonces el susto es ese. El susto es que le van a pagar. Pero millones de millones. Mucha con el sistema actual. Esa es una buena precisión porque no es que vayan a empezar a robarse la plata de la salud porque a alguien se le ocurrió esta tontería de propuesta de salud. Van a ablandar los controles. Sí, no se evita. Pero no es cierto. Yo creo que en eso hay que oír la explicación de que hay que leer el texto de lo aprobado anoche. No, mire, ¿A usted le parece más convincente la explicación? Yo estoy con lo aprobado anoche. Déjeme dar esta explicación o repetir que lo dijo el ministro, lo dice el presidente en su trino, pero como a ellos se nos dificulta oírles, quizá voy a tratar de decirlo a ver si de pronto se oye. Hoy la salud se paga de la siguiente manera.
una unidad de pago por capitación que se le paga a las EPS. Y esa unidad de pago por capitación se paga anticipadamente. Es decir, el Estado le entrega plata a unos privados. El promedio de lo que vale cada paciente al año. Se hace bien y se lo hace anticipadamente. Y por supuesto sin ninguna auditoría, porque ¿qué auditoría le va a hacer a usted si a mí, por ejemplo, no me han prestado ningún servicio? Entonces, hoy la plata de la salud la entrega el Estado a unos particulares sin auditoría. Ahora, ¿qué va a haber? No, pues porque es yo un modelo, no entiendo bien por qué Héctor, este sistema es un modelo de aseguramiento público, eso que usted describe. Pues claro que eso es una mitad. Y la otra parte, lo que no está en el plan de beneficios sí se audita. Y ahí es la información imprecisa que da el ministro. Lo audita la ADRES. Aquí me está escribiendo la directora de una IPS y me dice, lo que está fuera del plan de beneficios siempre lo audita la ADRES. Pero el pago se hace con promedios, de allí el desfase. No entiendo por qué está diciendo que no auditan, la verdad. O sea, esto me lo escribe la directora de una IPS. Claro que hay auditoría. No auditan una parte. No PBS. No auditan lo más grueso, porque es que la UPC es lo más grueso de la financiación del sistema de salud. Sí, por la razón que fuera, pero no se audita. Se le entrega a unos privados sin saber si me prestaron o no el servicio. Eso primero. Ahora, segundo, solo acláreme, yo no estoy de acuerdo. Héctor, usted que ha sido eso tan no es riguroso, así. ¿por qué le parece que es más importante lo que dice el funcionario, lo que dice el ministro, a lo que fue aprobado anoche? Es que usted me habla... A lo que queda en el texto de lo aprobado. Usted me habla como si anoche no hubiera sido aprobado, que van a girarle el 85% de lo que cobre sin auditoría. Yo le estoy hablando de cómo es hoy, no todavía de cómo sería si se aprobara la reforma. Hoy la plata de la salud la administran unos privados sin que el Estado pues sepa bien en qué se gasta. Eso no es cierto, ahora, Héctor. Si hay auditorías, si existen las auditorías. Pero posterior. ¿Cómo va a negar eso, Héctor? No, pero antes de que se giren los recursos, no antes de que se giren no hay ninguna auditoría porque le giran. Claro que sí la hay. Héctor, básicamente. Es que le giran anticipadamente. Héctor, funciona como un seguro de vida. Perfecto, está muy bien. Es que yo no estoy diciendo, solo estoy recalcando que la plata de la salud de los colombianos hoy se le entrega a unos particulares sin auditar nada. Y después pues nadie les pregunta, entre otras cosas porque nadie le pregunta a mi EPS, a la que yo aprecio mucho, a pesar de lo cual llevo no sé cuántos años afiliado a esa EPS y nunca la he usado. La única relación que he tenido con esa EPS fue cuando me pusieron mi vacuna. Riveros no usa. Cuando me pusieron mi vacuna. Hay un señor, el vecino de Riveros, se enferma mucho. Y ese es el promedio de la UPC, de la unidad de pago por capitación. Entonces, así funcionan los seguros en todas pero solo déjeme decir una última cosa, Néstor. Mire, que es cómo funciona realmente todo esto que ustedes están diciendo. Porque es que pareciera que una clínica o un hospital manda una cuenta y entonces se la giran. Bueno, listo, perfecto, preste. A ver, dígame la cuenta dónde le consigno. No, cuando una cuando una IPS, una clínica o un hospital o un proveedor de medicamentos presenta una cuenta, pues toda cuenta tiene unos soportes. Es decir, la clínica tiene que mostrar que hay un médico que le dijo al señor Héctor Riveros, hágase estos exámenes y después lo voy a tener que hacer esta operación. Y después usted duró 4 días hospitalizado. Me está describiendo, Héctor, el paraíso. Solo les recuerdo aquí, se han robado plata de las IPS en Putumayo, en Córdoba. El cartel, Ricardo, de la hemofilia, ¿dónde fue? En Córdoba. ¿No es que se inventaron unos pacientes que tenían problemas de sangre y entonces desfalcaron el sistema de salud, el señor León y compañía? Es decir, claro que hay problemas y el riesgo es que esto no arregle los problemas, sino que agrave los problemas. Néstor, pero déjame volver a ese ejemplo del cartel de la hemofilia. Mi cuenta Néstor Morales C. Ahí sobre lo que pasó, el sistema de salud, sobre el remedio que intenta el gobierno del presidente Petro. Señor Luis Ernesto. Ahí lo que pasó en el cartel de la hemofilia, y por eso es tan delicado, digamos, también el involucramiento de gobernadores y alcaldes y la politización del sistema, es que fue una defraudación no de EPS, como ocurrió sí con Saludcop. Esto fue una defraudación de un gobernador que estaba manipulando justamente los recursos de la salud. Pero hay un tema central y yo creo que es un orangután, es un orangután pero bien intencionado. Público, claro, es que a los hospitales públicos también se los han robado.
Néstor, pero mire, yo creo que es un orangután, pero un orangután bien intencionado. Ojalá fuera como lo dice el ministro. Y la gran paradoja es que el ministro plantea acá que esto lo que va a hacer es garantizar, y yo creo que la intención es buena, que le llegue la plata más rápido a los hospitales, maravilloso. Que se haga mejor auditoría, maravilloso. Lo que pasa es que como hay un sesgo anti-EPS y se asume que la plata de las EPS terminan en jets privados y en campos de golf, como trina el presidente, pues entonces no reconocen la virtud de lo que hoy hacen las EPS. Primero, las EPS no pueden desviar la plata porque tienen cuentas maestras de pagos. Es decir, tendrían que ser de verdad delincuentes para poder hacer desviación y el Estado tendría toda la capacidad de controlarla. Hoy sí hay auditoría. ¿Quiénes auditan? Auditan las EPS, audita la Contraloría, audita la ADRES, auditan, hay muchos canales de auditoría. Pero explíqueme, Luis Ernesto, su figura de un orangután bien intencionado. Los orangutanes no suelen ser bien intencionados en Colombia. Entonces, el cambio, y por eso insisto, porque cuando usted escucha al ministro, usted dice, aquí hay muy buenas intenciones, que le llegue la plata rápido a los hospitales y demás, que se haga más auditoría, pero esas buenas intenciones tienen un muy mal mecanismo de ejecución. Y el verdadero cambio, que es el más grave, Néstor, es hoy, ¿por qué? Esto lo que haría es disparar los costos descomunalmente de la prestación de salud, y le explico por qué. Hoy las EPS hacen contratos, tienen más de 20 tipos de formas de contratación con sus prestadores de salud y tratan de hacer contratos inteligentes para optimizar el recurso. Y a ellos les interesa auditar y tienen un incentivo económico para ahorrar la plata y que no se pague de más. Entonces, pasaríamos de tener 20 tipos distintos de contratos que hacen las EPS con los hospitales y los prestadores de salud a tener un contrato único que hace la ADRES. Básicamente a la ADRES le van facturando y la ADRES va pagando y después controlamos aleatoriamente y posterior. Entonces la probabilidad de que tengamos muchos carteles de la hemofilia sí que se vuelve grande con esta buena intención del ministro, pero que puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. 8 de la mañana, 33 minutos. Anoto aquí la figura, Luis Ernesto, de un orangután, pero bien intencionado. 8 de la mañana, 34 minutos, que eso parece contrasentido. Un oximorón, le dicen tal cual. en los estudios del lenguaje. Señor Aurelio. Sí, Néstor, no estoy de acuerdo con que las EPS sigan manejando la plata de la salud. Y lo digo de antemano para que no me digan que entonces lo que voy a acotar es porque estoy pagado por las EPS. Mire, aquí hay datos y esto hay que ponerle números. ¿Cuánto le pagó a las IPS el sistema de salud en el año 2022? Les pagaron 73 billones de pesos. Esos son datos tomados de una página que viene manejando un señor que se llama Vicente Calvo, que lo hace con mucho cuidado y con mucho detalle. Sí, lo he visto. Sí. De esos el exchavista Vicente Calvo. De esos 73 billones de pesos, adivine el 50% entre cuántas IPS lo concentran. Solamente 100 IPS. Y ojo, cuando miro las que más reciben plata, ¿qué me encuentro? Que las que más reciben son la Clínica Colsanitas, la Fundación Valle de Lili, Confamiliar, Disfarma y los servicios de Sura. O sea, que vuelven a quedar ganadores en este sistema los mismos que supuestamente estaban desbancando con el tema de las EPS. Entonces, aquí, ¿de qué se trata? Se trata de que evidentemente no salgamos del chorro de las EPS al chorro de las IPS. La ley tiene ese vacío sin duda. La ley permite esa facturación, que en el proyecto original estaba en el 80% sin auditoría. Y ayer en el Congreso, en la Cámara, la subieron al 85%. ¿Por qué se subió de 80 a 85%? ¿Qué hay con las IPS que se subió de 80 a 85? Bueno, preguntarle a Mondragón y bueno, preguntarle a esos ponentes, ¿por qué subieron en la mitad de la discusión de 80 a 85? Porque si se hubiera escuchado, por ejemplo, a la Academia de Medicina, que dice exactamente lo mismo que estoy diciendo yo, pues lo lógico era que los congresistas hubieran bajado, bueno, del 80 al 70 o al 65, no, por el contrario, subieron al 85. Luego aquí hay unos grandes ganadores que a mi modo de ver, hoy no aparecen con un control serio de la plata que se les gira. Las IPS y sobre todo las 100 IPS que reciben el 50% de todo el pago de la salud en Colombia. Muy bien, 8 de la mañana, 36 minutos. Están opinando, Felipe, sobre este tema, inclusive en contra de esto, personas que ayudaron a elegir hace un año al presidente Gustavo Petro. Alejandro Gaviria, por ejemplo, que fue ministro. Sí, Alejandro Gaviria está muy duro. No, diciendo que esto va a quebrar la salud. Sí, la economista Carolina Soto. Lo explica porque él dice, la ADRES no es capaz de hacer eso. A esta altura del paseo no se sabe cuál es el costo fiscal de este proyecto de ley.
lo cual es cierto. Y lo que va a pasar es que la ADRE se va a estancar y se va a estancar y se va a estancar y no va a alcanzar y no va a alcanzar y va a colapsar el sistema. No, entre otras cosas porque las auditorías son externas y siempre tienen problemas para contratarlas en la ADRE. Imagínense, si con lo no PBS se generan esos trancones de pago en la ADRE, calcule ahora haciéndole auditoría a todo. Un último Pero mensaje. Néstor. Carolina Soto, que es la economista, fue directora del Banco de la República, esposa de Alejandro Gaviria, escribe, era petrista el año pasado, ayudó en la campaña del presidente Petro, ya no está militando allí, dice, comillas, qué desolación ver cómo nuestro sistema de salud va de regreso al Niágara en bicicleta, en picada, que es básicamente Néstor, la misma admonición del doctor Alejandro Esa es la canción Gaviria. de Juan Luis, ¿no? Claro. Quedan varias discusiones en el Congreso para corregir y mejorar cosas, pero fíjese esta discusión que estamos teniendo, lo importante que si hay un problema de fondo del sistema de salud actual es que no se paga a tiempo. Usted sabe lo que es para un sistema de salud que no se le han pagado 23 billones en los últimos años y que las cuentas no se paguen. Eso no es un dato, eso afecta a la salud de la gente. Unas clínicas bien pagadas a tiempo pues pueden prestar un servicio mucho mejor. La calidad del servicio de salud en Colombia depende fundamentalmente de eso, entonces sí hay que atacarlo porque lo que tenemos hoy no es malo sino malísimo. ¿Cómo hacerlo es la pregunta? Si se logra combinar un mecanismo de auditoría eficiente de las EPS que saben de eso, pero auditoría de verdad, porque no es simplemente a mis clínicas les pago y a las otras las audito y las demoro, sino voy a auditar de acuerdo a unos criterios estándar de precios y de condiciones de servicio. Y si yo no hago mi trabajo, pues la IPS no se queda esperando. Le hago una pregunta. Si el problema es que no se paga a tiempo, ¿cuál es la solución? No, el problema sin duda es que no se paga a tiempo, eso es gravísimo. Pues que se pague a tiempo, la solución, y no que se le quiten los controles para pagar a tiempo. No, la solución puede ser lo que se está planteando, que las IPS hagan una auditoría, pero no a su amaño, no permitiéndole pagarle a los suyos y no pagarle a los demás, sino una auditoría bien hecha con unos criterios estándar. De acuerdo. Y que si no cumplen esa función, la IPS no quede expuesta a que se le muera a la gente porque no tiene con qué comprar medicamentos y el ADRES le pague y después hay un proceso de post-auditoría, por llamarlo de alguna manera. Lo que no podemos es tener lo de hoy, que simplemente no se paga y punto. Álvaro, creo que Néstor. la gente está entendiendo el problema porque estoy escuchando, leyendo mensajes muy interesantes de la gente que me está compartiendo sus problemas, las opiniones sobre Pero todo si el rollo de hoy la... Pero no mire, lo Néstor, hace a yo creo tiempo, que- si hoy no paga la ADRES lo que tiene que pagar con la auditoría, por ejemplo lo del SOAT, ¿qué nos indica lo de- que después Lo sí del se va a SOAT pagar a tiempo? Lo del SOAT ha sido un desastre. Un ¿no? desastre. Pues y es precisamente por eso lo que están auditan quitando hoy en los día. controles, María Consuelo. Por eso es que quitan los controles, porque ponerle control a todo. Es que además, eso es un poco, el más que en Colombia, pues como a veces somos tan incumplidores de las reglas, entonces creemos que estar controlando 40 veces una cuenta y pasándola para que le pongan un chulo y otro chulo y otro chulo, asumir que la orden que me da el médico para que me hagan un procedimiento es una Pero orden no van a inventada tener o innecesaria. capacidad. Ese tipo, sí, está bien, pero es que ese tipo de cosas son absurdas. Los controles en el nivel, en los límites que nosotros tenemos de no tener controles para el giro de plata. Claro, los controles que nosotros tenemos en Colombia son absurdos, absurdos. Mire, cuando un médico me ordena un procedimiento, me ordena un procedimiento, cuando un médico me ordena un procedimiento y así pasa, se la mandan a una empresa de auditoría para que autorice el procedimiento. Y allá hay unos señores que dicen... ¿Y por qué me lo dices Pero déjeme escandalizado? terminar de explicar. Claro que hay Pero controles y aún así se han robado la porque plata. ¿cómo así que un señor en un escritorio le va a decir al médico si el procedimiento que él ordena conviene o es oportuno o no? Porque aquí partimos del supuesto de que todos somos unos zampones y precisamente por eso los métodos no funcionan. Es la EPS la que audita. De que todos somos unos angelitos, Héctor. A ver, como si usted no hubiera sido testigo. Del pero modelo es que yo no público, tengo por qué se cambió el modelo, ¿por qué se cambió el modelo público
Héctor, el que teníamos en los años 80. Eso es otra carreta. El modelo público nunca se cambió, entre otras cosas, porque no hubo. Porque la verdad es que en los años 80 ni usted ni yo, porque estábamos jóvenes y quizá no habíamos empezado a trabajar, teníamos seguridad social. A sus papás y a mis papás tenían que buscar un médico privado y pagarlo cuando iban al médico, no antes, ni después, ni nada. Pero eso no es cierto. Así era. No, Héctor, eso no es cierto, eso es falso, Héctor. Tenían que hacer Existía filas, el seguro social. Tenían que hacer filas. El seguro social era la mejor de los escenarios, era el mejor de los escenarios que era de los empleados. Y los demás colombianos tenían que ir a un hospital de caridad. Si la familia de Riveros tenía la posibilidad de ir a un médico privado, pues era bendecida, porque el resto de la gente tenía que hacer el trámite o al hospital de caridad, llevar la gasa, llevar el hilo para que le cosieran si se caía y se golpeaba. Por eso y los trabajadores del Seguro Social, que eso eran clínicas lamentables. Lo que llama Héctor... ¿Se nos olvida realmente la historia? Los que controlan, eso se llama, en otros términos, me corrigen aquí, le escriben desde una muy reconocida clínica, eso se llama juntas médicas. Así que hay muchos mensajes aquí. Pero de hecho hay una cosa importante que decir, Néstor, y es que ya hoy en día las EPS hacen esos procesos de auditoría clínica, en donde trabajan no contadores, ahí no hay gente mirando números, sino son médicos que han hecho especializaciones, que han hecho maestrías en auditorías clínicas, que lo que tienen que revisar es, al fulanito le mandaron un procedimiento de tal cosa, no sé, para la diabetes, vamos a mirar si efectivamente necesita ese procedimiento o no. Las auditorías hoy por hoy, clínicas, no consisten en ver ningún número. Es que nosotros tal vez tendemos como a asociar el término auditoría con un auditor o con un contador o con alguien que está mirando de cifras. No, lo que consisten es, bueno, vamos a ver el señor Héctor Riveros entonces, tiene un problema, no sé, de coagulación, le manda al médico tales tratamientos. Y eso es lo que hacen hoy en día ya las EPS. Dicen, sí señor, efectivamente le mandaron tal tratamiento, muy bien, entonces le vamos a girar a la clínica el procedimiento que le hicieron. Imagínese pero esa cosa así tan ya loca. Funciona hoy en día. Eso que describe Paola es lo que yo estaba tratando de describir, y ella lo describió bastante mejor. Y a mí por lo menos me parece absurdo. Me parece absurdo que un médico esté diciéndole a otro si el procedimiento que ordenó es oportuno o conveniente. Y lo hace ¿por qué? Porque cree que lo está ordenando sin que sea necesario. ¿En qué momento y que lo usted hace comenzó a creer que este era un país de angelitos? No, yo siempre creo que la gente actúa de buena fe. Yo sí parto del supuesto que si el médico me dice hágase una tomografía de... Si el médico me dice hágase una tomografía de tal cosa, no es que creo que él es amigo del dueño de la vaina, del aparato ese con el que hacen ese examen, Héctor, y se va a ganar una plata. Le tengo la noticia. Si es así, la sociedad no funciona. Entonces así no funciona y por eso estamos como estamos. Porque así no funciona. Es imposible que al médico que me ordena a mí el procedimiento, otro médico tenga que revisarlo a ver si es zampón o no. Y a ese segundo después lo controla la Contraloría a ver si es zampón o no. Entonces, cada uno mirándonos a ver quiénes somos zampones, es imposible funcionar. Así es imposible funcionar. Pero es que lo que está diciendo el ministro es lo contrario, que precisamente por eso se han... Es que yo no entiendo el contrasentido. Exacto. Critican la falta de auditoría de los 86 billones a las EPS y ahora les parece que los controles son excesivos. Yo no entiendo. Sí, es totalmente contradictorio. Los invito a opinar, entre otras cosas. ¿Usted se imagina que paguen una plata? Héctor, le quiero decir que aquí no es que los médicos ni más faltaba, les tengo un profundo respeto, aprecio, cariño, Felipe, a los médicos. Pero aquí desafortunadamente cada 8 días hay una noticia de médicos falsos, de carteles de hemofilia, de adulteraciones, de mafias, de políticos. Solo en el cartel de la hemofilia se tumbaron, Néstor, 50.000 millones de pesos. Ese fue la cifra redonda en el departamento de Córdoba, donde hubo cartel de la hemofilia, VIH, opiniones, cartel de DAO. El tema Sigo perdido. Critican supuestamente que no hay auditorías para la plata de las EPS, pero quieren flexibilizar los controles de ahora en adelante. Sé que el tema nos interesa a todos. 8:46.